Saludos, les habla la periodista Jennifer Wiskovich. Hoy estamos en este Facebook Live tan importante donde vamos a estar hablando sobre cómo enfrentar el rol del cuidador, ¿verdad? En este mes de noviembre. Y tenemos a unos recursos aquí súper importantes y súper valiosos, ¿verdad? Que han sacado de su tiempo para estar en la tarde de hoy. Estamos en una introducción informal para que todas las personas se puedan conectar y aprovechen esta conversación con estos recursos que vamos a tener en la tarde de hoy. Vamos a darle unos segunditos para que se conecten y que puedan entonces compartir este Facebook Live que vamos a tener hoy sobre este tema tan importante, como dije, que es cómo enfrentar el rol del cuidador. Así que vamos a darle unos segunditos adicionales para ver si más personas se conectan y aprovechan este tema tan importante que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy. Ok. Muy bien, yo creo que vamos a ir comenzando con este Facebook Live. Saludos, les habla la periodista Jennifer Wiskovich, jefa de redacción de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con el cirujano, exsecretario de Salud y Cuidador Enrique Vázquez Quintana y con la internista y geriatra Vanessa Sepúlveda sobre cómo enfrentar el rol de cuidador. A medida que ha aumentado la longevidad y que ha envejecido grandemente la población en Puerto Rico, cada día son más las personas de diversas edades que tienen que asumir el rol de cuidador o cuidadora de un ser querido. Los retos son grandes y la carga puede ser sobrecogedora para muchos. Es un proceso difícil para todos, pero puede ser más llevadero y manejable si se enfrenta con las herramientas adecuadas, ¿verdad? Que esa es parte de lo que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy. Y por eso estamos precisamente hoy para conversar con estos dos expertos de muchas batallas, quienes además estarán disponibles para contestar tus preguntas en vivo, así que puedes ir escribiéndonos en la sección de comentarios en Facebook, que los estaremos leyendo en vivo, y aprovecha y comparte este Facebook Live para que se beneficien tus familiares y amistades. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano. Nuestro propósito con esta serie de Facebook Live es ofrecerte herramientas prácticas para abordar distintos retos de la vida diaria a través de profesionales como los que tenemos en el día de hoy, y tener un espacio de intercambio contigo. Así que les repito nuevamente, ¿verdad? Es que pueden compartir este Facebook Live y pueden aprovechar y enviar sus preguntas y comentarios que los vamos a estar atendiendo en vivo. Sin más, vamos a comenzar con la conversación. Bienvenidos a ambos. Gracias, Jennifer. Excelente, gracias por estar Muchas conmigo gracias. en la tarde. Y saludos a Vanessa, que está también aquí. Exacto. Sí, muchas gracias y un placer estar con ustedes y sobre todo aquí al lado del doctor Enrique Vázquez Quintana. Exacto, perfecto. Pues vamos a comenzar precisamente con el doctor Enrique Vázquez Quintana. Doctor, aunque usted es médico, hoy está con nosotros, ¿verdad? Como cuidador, porque usted no ha cuidado a una, sino a dos esposas con la enfermedad de Alzheimer. Quisiera que nos contara cómo fue su experiencia la primera vez y cuáles fueron los mayores retos y ajustes que tuvo que hacer en su vida en ese momento. Bueno, fíjate, yo he tenido una sobredosis de cuidador, porque mi primera esposa, de madre de 6 hijos, padeció de Alzheimer y falleció de Alzheimer. La enfermedad empezó en el 1995 y estuvo 11 años padeciendo la enfermedad, que es más que el promedio, porque generalmente duran 7 o 8 años, pero ella duró 11 años. Y pues yo realmente no sabía de la enfermedad. Tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Los primeros síntomas que ella tuvo fue que fuimos a visitar una prima mía en Atlanta y se fueron de compra, y la esposa mía no supo utilizar la tarjeta de crédito, dónde firmar y qué hacer. Y cuando vino acá, vivíamos en un apartamento en el condado, y mirando hacia la parte de adentro, no para la playa, se puso a decirme que allí había unos hombres bregando con drogas, con cocaína y marihuana. Y yo le dije, bueno, para no llevarle la contraria, yo soy miope y yo no veo nada de lo que tú dices allí, para no llevarle la contraria. Y
Y eventualmente pues tuve que aprender sobre la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa del cerebro, cuya causa se desconoce. La esposa mía primera yo la conocí en Guayanilla, porque yo nací en Ponce, pero me fui para Guayanilla cuando mis padres se mudaron para un campo allá para administrar una panadería familiar. Y allí conocí a Margarita. Margarita venía de una familia donde ella tenía 35 primos en la misma región del barrio y 14 de esos habían muerto o padecían de Alzheimer. Era una historial genético extraordinario. Y ocurre como Antioquía en Colombia, que hay una región que hay la incidencia es bien alta. Y la enfermedad realmente ha existido desde el tiempo de la antigüedad. Sócrates, Platón, Aristóteles y toda esa gente conocían la enfermedad. La enfermedad empieza a perder su memoria al paciente gradualmente y se dice que hay 4 etapas de la enfermedad o 6, dicen otros, pero eso no importa. Hay una sobreimposición de una etapa con la otra y finalmente lo que ocurre es que va perdiendo la memoria y todos los recuerdos y eventualmente se mueren de pulmonía, de úlceras de decúbito en la espalda con sepsis o fracturas. Se caen, se fracturan la cabeza del fémur, se operan y muchos fallecen después de la operación. Y doctor, ¿y cuáles fueron esos retos y esos aprendizajes que usted tuvo en ese momento, ¿verdad? Porque fueron 11 años, como mencionó. ¿Cuáles fueron las situaciones como que usted diría las más retantes y lo que aprendió de ese proceso? Bueno, lo más retante era que yo tuve que modificar mi vida. Porque yo todavía estaba practicando la cirugía. Ella empezó en 1995 y yo estaba practicando la cirugía y yo tuve que cambiar mi comportamiento y contratar a algunas personas que ayudaran en el hogar, pero yo me encargaba de darle los medicamentos y llevarla al neurólogo y todas estas cosas. Y yo tuve lo que yo digo en un libro que escribí, que una mini tregua, porque conseguí una muchacha, una señora que había vivido mucho tiempo en Nueva York y sabía inglés. Y esa yo digo que fue la mini tregua que yo tuve, porque estuvo en mi casa. Ella me ayudaba hasta coordinar reuniones que yo tenía para aquella época. 96 yo estaba organizando un partido y enredándome en la política y cosas. Ella me ayudaba hasta en las citas que había que dar. En una ocasión pedimos una vajilla a Estados Unidos y llegó un plato o algo roto y ella fue la que se encargó de llamar y hablaba inglés y qué sé yo cuánto. Era bien asertiva y me ayudó en cantidad. Entonces, usted tiene un apoyo, tiene una red de apoyo que lo pero esa duró poco porque le dio un cáncer de colon y se murió. Lamentablemente. Y doctor, ahora actualmente usted, ¿verdad? Su esposa actual tiene Alzheimer. Sí. ¿Me puede contar un poco, verdad, cómo ha sido en esta ocasión? ¿Ha hecho las cosas distintas? ¿Y cuáles han sido las herramientas o recursos que más lo han ayudado a usted a manejar esta situación ahora por segunda ocasión? Bueno, esta segunda ocasión ha sido más difícil para mí, porque yo conozco la enfermedad, los síntomas, ellos hacen la misma pregunta continuamente. Por ejemplo, me pregunta, ¿tú almorzaste? Pues sí, yo digo que sí, pero a los 5 minutos me hace la misma pregunta y yo lo sé ya y se la contesto sin enfadarme, pero yo estoy más viejo ahora que cuando yo estaba con la primera esposa. Y a veces, pues, me molesto con las cosas que ella hace, que todavía está, ella se baña sola, almuerza sola, ve televisión, se asea. Ella tiene un asunto que tiene que ir al beauty parlor semanalmente para estar bella y peinada y bien bonita.
y todavía ella está más o menos funcional. Ella arregla la cama cuando nos levantamos, se levanta más tarde que yo, pero no come. Y ella tiene una fijación que no come y no quiere comer. Hoy, por ejemplo, no ha almorzado. Y entonces, pues, se ha puesto bien delgada. Una mujer que mide 5'7", pesa ahora 106 libras. Y ella me enseña el abdomen, que está bien delgada. Y yo digo, pues tienes que comer, porque no te quejes, porque si no comes, no vas a mantenerte saludable. Y pues esta segunda ocasión Doctor, ha sido más difícil, es más porque difícil. sí, más difícil. Y cuando la primera esposa estaba enferma, que se murió en el 2006, yo conocía a esta, que era mi segunda esposa, ahora, y en el libro que yo escribí sobre quién eres tú, sobre el Alzheimer, pues yo hablo de lo que es la madrastra en ese libro. Y los muchachos, que eran 6, hicimos una reunión y yo le expliqué que la esposa tenía Alzheimer, que esa enfermedad es una muerte segura, nadie se salva de esta enfermedad. Pues ellos me autorizaron que yo hiciera con mi vida lo que yo creyera prudente para mantenerme mentalmente saludable yo. Y entonces, pues, yo en algún momento viajaba con la madrastra, pero ellos no sabían si era una ilusión mía o un fallo. Y entonces, lo interesante es que en el libro que escribí sobre quién eres tú, una pregunta obligada de todos los pacientes que le hacen al cónyuge o al cuidador. Eso lo preguntan todos. Y entonces, pues, eso, pues, todo es cierto en ese libro, excepto el final. Porque yo digo, al final, que el libro lo escribe en tercera persona, mi hijo menor, no soy yo. Él relata que a mí me dieron los mismos síntomas de mirar para un árbol y decir que estaban bregando con marihuana y cocaína, que a mí es que me da la demencia. Yo decía que a ella nos íbamos a casar, pero a mí me dio la demencia también. Y eso es ficticio porque todavía estoy más o menos bien de la cabeza. Y de hecho, doctores, hay una película basada en este libro, ¿verdad? La van a dar el sábado ahora a las 6 mira qué bien. por el Canal 2, a las 6 de la tarde. Y eso es bueno que la vean los ciudadanos porque, como dijiste al principio, va a haber necesidad de más cuidadores, de hogares para los cuidadores, y el país que va adelante en esto es Singapur, un país pequeño, pero que es la 5ª economía del mundo, y allá están construyendo condominios y residencias para los de mayor edad de ese país, porque todos los países tienen el mismo problema. La edad del ser humano está aumentando. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso, ¿verdad? Es importante. Nosotros los puertorriqueños, te quiero decir, que nosotros, con todos los problemas que tenemos al sistema de salud y tanto nos quejamos, el puertorriqueño, mujer y hombre, dura más que el norteamericano, y ellos aportan $13,000 por cabeza y nosotros escasamente 2,900 o 3,000, y el puertorriqueño, mujer y hombre, duran más que el americano. Entonces, yo tengo 88 años y yo he sobrepasado la longevidad del hombre en todos los países del mundo. Mónaco, Japón, Suecia y todos los países. Ellos han sobrevivido todo eso. Eso está muy bien, doctor. Bueno, ahora quiero pasar con la doctora Sepúlveda. Ahorita voy a regresar con usted, doctor, para unas recomendaciones finales, sí, ¿verdad? Basado en su experiencia. Voy entonces ahora con la doctora. Estamos hablando, quiero recordarle a todos, ¿verdad? Que estamos hablando con el cirujano, exsecretario de Salud y cuidador Enrique Vázquez Quintana y con la internista y geriatra Vanessa Sepúlveda sobre cómo enfrentar el rol de cuidador. Esta es una iniciativa traída a ustedes por FHC First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de bienestar Es Mental. Recuerden que nos pueden encontrar en esmental.com y en las redes sociales. Doctora Sepúlveda,
Las complejidades del cuidado de un ser querido con un estado de salud deteriorado es un asunto diario en su práctica clínica, donde atiende adultos mayores. ¿Cómo usted puede describir esa dinámica? ¿Cuenta la mayoría de los pacientes con alguna red de apoyo? Ay, no se oye, doctora, está en mute. Ahora, muy bien. Ahora sí, adelante. Sí, cómo no. La realidad que la parte principal de los cuidadores es identificar quién es la red de apoyo, ¿verdad? Y como hemos estado conversando, un cuidador necesita una red de apoyo, pero la mayoría de los cuidadores no tienen esa red de apoyo. Esa es la realidad que vivimos aquí, ¿verdad? En Puerto Rico y en muchas partes del mundo entero. Los programas para asistir a los cuidadores es necesario invertir en los mismos e identificarlos. Y por ejemplo, yo tuve un caso hoy de un cuidador, un hijo con un adulto mayor de 87 años, que la razón principal por la que vino a verme fue primero para una evaluación comprensiva geriátrica y segundo para que lo iluminara. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde busco ayuda? ¿A quién le toco las puertas? ¿Dónde? Y entonces comenzamos a, primero que nada, conocer el caso, conocer los medicamentos que usa, los problemas, los síndromes geriátricos y todo, ¿verdad? Lo que conlleva una evaluación comprensiva geriátrica, para entonces empezar a identificar cuáles son los recursos que vamos a tocar, las puertas que vamos a tocar desde un cuidado diurno, apoyo con los municipios, básicamente apoyo económico en el caso que fuera necesario, programa de voluntarios, equipos como por ejemplo son los pañales, la comida, el reemplazo, la nutrición. O sea, que primero es conocer a nuestro ¿verdad? Nuestro paciente, para entonces encaminarlo hacia cuáles son los recursos que tenemos que tocar las puertas. Y la realidad es que muchos de nosotros y muchos de nuestros cuidadores no conocen los recursos que podemos tener a la mano. Y le puedo decir que no serán muchos, pero sí tenemos los recursos. Sí tenemos los recursos y podemos tocar las puertas. Yo identifico de dónde es el paciente y empiezo a hacer llamadas y referidos, ¿verdad? Para poder encaminarlos. Pero la red de apoyo, que no es mucha, muchas veces es que no les viene a la mente o no saben qué tengo que hacer, necesito qué dirección, cuál es el mapa. Y muchos de los cuidadores vienen a verme por eso, para ver, okay, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me muevo? ¿A quién le toco la puerta? Y esa es nuestra labor, ¿verdad? No tan solo yo como geriatra, sino también el resto de los médicos primarios, los otros profesionales de la salud, podernos ayudar los unos a los otros para poder identificar cuál va a ser la red de apoyo de nuestros cuidadores. Usted me comentaba anoche, ¿verdad? Una entrevista que tuvimos para la revista Mental, para una historia que pueden buscar en la revista que está publicada hoy. Me comentaba que hay recursos, como usted mencionó, hay recursos que usted le refiere, por ejemplo, de psicología, por ejemplo, hasta acuaeróbico me mencionó. O sea, que hay diferentes cosas que van que usted recomienda para el paciente, ¿verdad? A través de su cuidador. ¿Puede mencionarnos algunos para que la gente sepa? Sí, lo primero es identificar la circunstancia de cada paciente, la circunstancia de cada adulto mayor, y basado en esas circunstancias, entonces hacer un mapa, un plan de acción. Y basado en ese plan de acción, entonces identificar, por ejemplo, tenemos adultos mayores que son muy fuertes, que no necesitan terapia física, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el paciente que vi hoy, pues mira, lo tuve que referir a un programa de terapia física, porque eso va a complicar también el manejo de su cuidador. Un paciente frágil, un paciente que no pueda caminar, un paciente. Así que entonces identificamos la acuaterapia, los programas de educación física adaptada,
los programas de terapia física, que la mayoría de los planes médicos los cubre si uno los refiere correctamente. Comenzando, ¿verdad? Por esa área de física. Pero no tan solo programas del área física, ¿verdad? Sino también programas cognitivos, ¿verdad? Donde podamos dar terapias cognitivas a nuestros adultos mayores o nuestros pacientes. Y mencioné la educación física adaptada, pero también tenemos muchos profesionales que se dedican a ayudar al adulto mayor, no necesariamente al adulto con demencia, sino también a prevalecer, a que esa mente, a que esa memoria prevalezca. También los sistemas de apoyo, los grupos de apoyo, las páginas web, y cuando son pacientes de Alzheimer, la Asociación de Alzheimer Americana, la Asociación de Alzheimer en Puerto Rico y varias organizaciones. Yo hace poco escribí un artículo, entiendo que fue para Esmental también, donde yo hice una mención de aproximadamente 10 a 12 recursos que tenemos disponibles para manejar el paciente, el adulto mayor con demencia y no tan solo con demencia. Pero bien importante poder evaluar la circunstancia de cada uno de ellos y preparar un plan, un mapa personificado. Y claro, y tenemos recursos como lo son psicólogos, especialistas en adultos mayores, en cuidadores de personas con X o Y condiciones, ¿ok? Mínimos, ¿verdad? Y que podrían mejorar, pero sí los tenemos. Tenemos que tocar las puertas. Ok, pues quiero aprovechar para insertar uno de los comentarios. Tenemos varios comentarios, voy a tomar algunos. Ibeliz Castillo Maldonado nos comenta, mi mamá tiene demencia senil. ¿Qué diferencia hay con el Alzheimer? Doctora, si quiere responder esa pregunta. Sí. Bueno, primero que nada, la demencia senil es un concepto erróneo, ¿verdad? Los pacientes, la demencia es una sombrilla. Me encanta el concepto, la demencia es una sombrilla y bajo esa sombrilla hay diferentes tipos de demencia, ¿ok? La demencia más común es la demencia de Alzheimer, pero luego de la demencia de Alzheimer viene la demencia vascular, la demencia mixta, otras demencias por otros conceptos, por otras condiciones neurodegenerativas, infecciones, deficiencias de vitaminas, todo eso puede afectar la memoria. Así que demencia senil implicaría que el doctor Enrique Vázquez ahora mismo no pudiera estar con nosotros porque al cumplir 80 años, pues nos va a dar demencia. No. La senilidad, ¿ok? El concepto de senilidad, que es el envejecimiento, no trae consigo demencia. El envejecimiento normal no trae consigo demencia. Por lo tanto, la demencia senil es un concepto erróneo. Así que si su mamá tiene demencia o su papá tiene demencia, es importante identificar cuál es la causa de esa demencia. La causa más común de la demencia es la demencia de tipo Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa donde hay una deposición de placas y un concepto patológico completo. ¿Ok? Así que si esa es su causa, hay muchas maneras de hacer un diagnóstico certero. Disculpe que la interrumpa, doctora, es que nos indica ahora que es frontotemporal vascular. Ok, pues ya entonces estamos hablando de otro tipo de demencia, que es frontotemporal, que es una demencia neurodegenerativa que se encuentra en unas áreas del cerebro frente, ¿verdad? En el lóbulo frontal, ¿ok? Y la presencia de una frontotemporal no te descarta que pueda tener vascular también, que las demencias vasculares es cuando se afectan los vasos sanguíneos por diferentes circunstancias, pero entre ellas las enfermedades con riesgos cardiovasculares, como la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, ¿ok? Así que es bien importante que los que nos escuchan o los que nos ven puedan entender que la pérdida de memoria no está asociada al envejecimiento normal y que hay que buscar la causa. O sea, vamos a ponerle nombre y apellido. ¿Por qué? Identificar al enemigo es importante para poderlo atacar.
Muchos pacientes lloran y familiares lloran cuando yo les digo, mira, tienes un biomarcador positivo para la enfermedad de Alzheimer. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? No es el momento de llorar, es el momento de agradecer que llegaste en un momento en la historia donde ya podemos hacer una prueba de sangre para detectar si tienes Alzheimer. ¿Ok? Así que ese momento no lo vivió el doctor Enrique Vázquez Quintana con su primera esposa. Probablemente no lo ha vivido ahora, quizás y él no puede. Así que hemos podido identificar ya, y este cuidador le podemos entonces dar las herramientas, porque ¿sabes qué? Esto es lo que tiene tu familiar. Vamos a trabajar con esto. Vamos entonces a identificar cuál va a ser tu red de apoyo y qué recursos te vamos a poner en tus manos para que puedas entonces seguir adelante. Ok, entonces ella nos pregunta, ¿verdad? Cuando nos aclara lo del diagnóstico, que si es más longevo el paciente con este diagnóstico, ella tiene 95 años y aún recuerda a muchas personas íntimas. Bueno, la demencia frontotemporal usualmente se diagnostica en los 60 o en los 70, se diagnostica temprano. No es común diagnosticarse a los 90 años y a los 85, ¿ok? Así que, y en términos de cuánto puede durar una persona con demencia frontotemporal versus una demencia Alzheimer, pues lo que se ha visto es que la demencia frontotemporal es una demencia un poquito más agresiva y que no tiene tratamiento, ¿ok? Ahora mismo la demencia frontotemporal no tiene tratamiento aprobado por la FDA. Ok, perfecto, doctora. Pues quiero leer un comentario de Carmen Molina. Ella nos dice, el recinto de ciencias médicas, no sé si ahora lo hace, pero estuvo ofreciendo unos talleres para cuidadores y entiendo que debe haber muchos más cursos como este para ayudarnos y prepararnos mejor para cuidar a nuestros seres queridos y entender los cambios que vienen acompañados de la edad. Así que ella nos indica que hay unos cursos, ¿verdad? También que... Correcto. Mira, nosotros tuvimos un grant por 5 años, del cual yo pude participar como geriatra junto al doctor Carrión, que era el investigador principal del área de Alzheimer, donde nosotros 2 veces al año proveíamos unos talleres estupendos para cuidadores y profesionales de la salud. Estamos, ¿verdad?, tratando de retomarlos. Sin embargo, pues a través de nuestras campañas de concienciación, pues tratamos de ayudar a preparar a estos profesionales. Pero sí, la escuela graduada de salud pública provee unos cursos para cuidadores, así que pendiente a la página de la escuela, ¿ok? Y sobre todo, ¿verdad?, a las páginas de Facebook. Perfecto, pues quiero ir a la parte final ya mismo, ¿verdad? Para hablar sobre recomendaciones tanto ¿verdad? Tanto del doctor Enrique Vázquez Quintana como de la doctora para los familiares que están pasando, ¿verdad? Este proceso, que son cuidadores, pero antes quiero leer otro comentario de Anita Gerena. Dice, mis padres ambos tienen Alzheimer. Yo tengo 55 años. ¿Cuánta probabilidad tengo de padecerlo y qué puedo hacer para evitarlo? Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta y es un temor que tienen todos los hijos, ¿verdad? Y que suelen ser los cuidadores de los pacientes, y más cuando tú tienes padre y madre afectados por la condición, donde puede aumentar tu riesgo de tener la condición, ¿ok? Aquí bien importante ver cuándo sus padres desarrollaron la enfermedad, si fueron a los 80 años, después de los 65 o antes de los 65. Antes de los 65 es común que podamos desarrollar demencia temprana, ¿verdad? Y después de los 85 son unas demencias ya de desarrollo tardío. Así que solamente se está aprobando en los biomarcadores para personas que tienen síntomas, ¿ok? Así que si tus hijos no tienen síntomas, no se recomienda hacerle los biomarcadores, pero sí ya los tenemos disponibles. Los biomarcadores básicamente lo que me dicen es si tengo enfermedad o no tengo enfermedad, ¿ok? Así que prácticamente yo creo que cada caso es individual, debe de buscar consejo con los médicos de sus padres para tomar una decisión si debe ser evaluado o no debe ser evaluado.
Perfecto, pues ya llevamos, estamos en los minutos finales, pero quiero antes preguntarle, sé, doctora, que hablamos ayer sobre la salud, ¿verdad? Mental, emocional, cómo se afecta al cuidador, ¿verdad? En este proceso. Y quería hablar un poco sobre eso antes de terminar, ¿verdad? ¿Cómo trabaja usted con esos familiares cuando usted los ve que están descompensados, ¿verdad? ¿Y qué herramientas o recomendaciones le puede dar a todas esas personas que nos están escuchando hoy? Sí, para mí el cuidador es bien importante porque mi interés principal es el paciente. Pero si yo no tengo un cuidador bien cuidado, ¿verdad? Si no tengo un cuidador atendido, si solamente me concentro en el paciente, no voy a tener éxito. ¿Ok? Así que me tengo que concentrar en el paciente, ¿ok? Pero también me tengo que concentrar aquí en el cuidador. Yo estoy en mi oficina ahora y tengo dos sillas. Tengo la del paciente y la del cuidador. ¿Ok? Así que una vez yo termino de hablar con mi paciente, ¿ok? Yo suelo preguntarle al cuidador, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te hiciste tus pruebas? Muchas veces tenemos un récord médico también del cuidador. ¿Por qué? Porque necesito ver qué tal está. Y si identifico que el cuidador pueda tener algún síndrome de quemazón, oye, hay que tratarlo. Muchas veces tengo que sacar ese cuidador, ¿ok? Y darle un respiro. Pero para eso tengo que buscar entonces los recursos. La oficina de la Procuraduría de Edad Avanzada tiene sistemas de respiro que nos pueden ayudar. O nos comunicamos, hacemos una reunión familiar. Tenemos que sacar a ese cuidador, necesito la ayuda de los demás. ¿Ok? Así que es bien importante tratar de identificar cómo está ese cuidador y si ese cuidador necesita ayuda. El que me vino hoy estaba solo y no tiene su hermano en Estados Unidos, no tiene ningún tipo de ayuda. Yo, bueno, tenemos que identificar un cuidador formal, ¿ok? Que te dé la mano y que te ayude para que tú puedas tener tu tiempo de hacer tus cosas. O sea que es bien importante identificar ese tiempo también. este tiempo para que ese cuidador tenga su espacio. Oye, y si el cuidador, por ejemplo, es una dama, oye, para nosotras no poder ir al beauty, no pasarse un blower, no arreglarnos las uñas, eso es estrésico. Se quema cualquiera. Pues mira, pues entonces hay que, ok, ¿qué estás haciendo para que tú puedas ir a tu beauty? Que déjame ver, ¿cómo tú te sientes? Ok, vete al cine, vete, o sea, y tratamos de establecer un programa para que también ese cuidador tenga su espacio y es mi responsabilidad. Si yo identifico que ese cuidador está quemado, es mi responsabilidad intervenir. ¿Okay? Que me toma más tiempo, que los planes no me lo pagan, eso es bien serio, bien cierto. ¿Okay? Sí. Que no me pagan esa intervención. ¿Okay? Pero yo le hablo, ¿verdad? Tengo que entonces decirle, pues mira, vamos a abrirte un récord, vamos a hacerte tus análisis, vamos a, ¿verdad? Y pues muchas veces nos toca a nosotros y quizás el doctor nos pueda abundar más de cómo él lo manejaría tanto como médico o como cuidador. Exacto. Vamos a pasar con el doctor ya para las recomendaciones finales. Doctor, ¿qué recomendaciones, consejos puede dar a las personas que nos están escuchando, que están dedicándose al cuidado de un familiar o de un ser querido, ¿verdad? Como lo ha hecho usted, ¿verdad? Con su primera esposa y actualmente. Pues mira, las recomendaciones para todos los cuidadores es que tienen que conocer la enfermedad, tienen que no antagonizar al paciente, ni insultarlo y menos maltratarlo, porque el paciente obviamente está enfermo y a veces tienen que coger los cursos estos de cuidador y en ocasiones el cuidador fallece antes que el enfermo porque se abacoran de trabajo y no se atienden ellos, ni descansan, ni comen adecuadamente y se mueren antes que el paciente. O sea que todo eso hay que tenerlo en cuenta, en consideración, porque esta enfermedad afecta a toda la familia. Y entonces a veces algún familiar se escapa y no participa en el cuidado y dejan a la mujer, que son las cuidadoras por excelencia, y el varón no participa ni nada. Económicamente también es una carga extraordinaria, porque si vas a buscar alguna persona que te ayude, tienes que pagarle
y pagarle y dejarla que descanse también. No es que esté todo sobre la marcha cuidando a tu ser familiar querido. Lo único bueno de la enfermedad es que al final los pacientes mueren deshidratados y al deshidratarse suben las endorfinas en la sangre y esto le da una sensación de tranquilidad y placer, lo mismo que le da a los corredores. Los que hacen ejercicio cogiendo, si dejan de coger un día, se sienten mal porque la endorfina, que es como la morfina, no se libera en el cuerpo y se sienten horribles. Por eso tienen que coger todos los días el que hace ejercicio. Y ahora hay unas pruebas, como dice la doctora, a la esposa mía segunda se le midió la proteína tau en la sangre y estaba alta. O sea, ella quiere decir que tiene la enfermedad de Alzheimer. Tiene familia, una hermana que tiene también la enfermedad de Alzheimer. Ella es Irene, ¿verdad? Que creo que no dijimos el nombre de ella. Sí, de Irene. Pues doctor, gracias. ¿Alguna otra recomendación? ¿O estamos, usted creo que redondeó un poco la importancia, ¿verdad? De también y de buscar esos espacios también de descanso en medio de todo el trajín ¿verdad? Del trabajo de cuidador. Así que nada, ya no tenemos tiempo para más, así que le agradezco a ambos, al cirujano, exsecretario de Salud y cuidador Enrique Vázquez Quintana, y a la internista y geriatra Vanessa Sepúlveda por estar con nosotras y especialmente a ti por tu sintonía. Recuerda seguir a Mental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que te enteres de nuestro próximo Facebook Live y de escuchar nuestro podcast Celebrando en Apple Podcasts o Spotify. Agradecemos a FHC por su apoyo y a los pacientes, familiares y profesionales que colaboran con nosotros. Sin más, muy buenas tardes. Muy bien. Gracias.